Hola amigas y amigos, nuevamente aquí en su canal educativo para abordar temas relacionados y vinculados con la buena gestión en la administración pública federal, estatal y municipal, y con muy buenas y óptimas relaciones con todas aquellas personas que por contrato ayudan a la administración pública a realizar sus actividades. El día de hoy vamos a hablar de un tema íntimamente vinculado con la realización de trabajos de obras públicas o de trabajos denominados servicios relacionados con las obras públicas. Y estos temas fundamentales voy a referirme y lo voy a denominar coloquialmente de esta manera. En toda obra pública tiene que haber un triángulo de la eficiencia, representado este triángulo por tres personajes regulados en la Ley de Obras Públicas y en el reglamento de la Ley de Obras Públicas principalmente, sin dejar de hacer alusión a otras normatividades como serían las políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública y el manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, que como todas las personas vinculadas al campo de las obras públicas saben, me refiero básicamente a la figura del residente de obras o de servicios, al supervisor de obras o de servicios y al superintendente de construcción. Luego me referiré a que la supervisión de obras o de servicios la puede realizar un servidor público o puede ser incluso contratada. Pero vamos por partes. Decía yo que en la ejecución de cualquier contrato de obra pública o de cualquier contrato de servicios relacionados con la obra pública, la legislación, específicamente la Ley de Obras Públicas en su artículo 53, primer párrafo, establece la figura de la residencia de obras. Y luego el reglamento de la Ley de Obras en sus artículos 114, 115, igual el manual administrativo de aplicación general en materia de obras y los pobalines, establecen también la figura del supervisor, que normalmente son dos servidores públicos. Y como en todo contrato, siempre hay dos partes que se obligan, la dependencia o entidad o la empresa productiva del Estado que quiera realizar una obra pública, puede designar al residente de obras y a su auxiliar, el supervisor. Y luego la contraparte, es decir, la empresa contratista designa al superintendente de construcción y de esta manera tenemos ya los tres elementos: el residente y el supervisor por parte de quien contrató la obra o el servicio relacionado con la misma, o por el otro lado tenemos al superintendente de construcción, que es el representante en campo de la empresa contratista que va a realizar los trabajos de obra o los servicios relacionados con las mismas. Y antes de proseguir, amigas y amigos, les quiero recordar que estoy tratando temas muy especializados que normalmente no se enseñan en las carreras de ingeniería, de arquitectura o carreras afines como derecho, y por eso me he dado a la tarea como investigador y expositor de los temas de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, de elaborar, en este caso, dos manuales que tienen ustedes aquí: el manual para residentes y supervisores de contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, y por otro lado, el manual denominado del supervisor de contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas. Estas dos obras considero que son obras muy pertinentes y muy adecuadas
y que sirven como guía a los servidores públicos para que tomen conciencia de cuáles son principalmente sus funciones, sus actividades como residentes de obras o de servicios, y también por parte de los supervisores, cuáles son sus competencias, facultades, funciones, cuál es el objeto de la supervisión, qué actividades tiene que realizar el supervisor y de qué herramientas se vale el supervisor, ya sea denominado por la propia dependencia o entidad, designado por la propia dependencia o entidad, o bien la supervisión externa contratada, que en todo caso tiene las mismas obligaciones que tendría un supervisor cuando es designado por la institución que contrata. Entonces, el día de hoy estamos abordando estos temas de residencia y supervisión de obras, y estoy divulgando y promoviendo estos dos manuales que mucha falta le hacen a los residentes y supervisores que ejecutan obras públicas, bien para las agencias del gobierno federal o bien para las agencias encargadas de hacer obras públicas en los gobiernos de los estados o bien en los propios gobiernos municipales. Por otro lado, amigas y amigos, quiero recordar brevemente la importancia que tienen las obras públicas. En este manual, en la introducción, señalo claramente que las obras públicas son la base fundamental del progreso de cualquier país del mundo. Por lo tanto, existe la necesidad de residenciar y supervisar su ejecución, donde las inversiones son importantes y los beneficios son cuantiosos. Bien, lo primero que tendríamos que hablar es sobre la figura del residente de obras. Bueno, en el manual van a encontrar más información. Yo aquí voy a hacer un resumen, voy a destacar los aspectos más importantes. De entrada, bueno, el concepto de residente de obras tiene que ver con una persona, ¿verdad?, que reside o debiera de residir en el sitio donde se están llevando a cabo los trabajos. La figura del residente de obras está prevista en el artículo 53, primer párrafo, donde se indica claramente que las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o de servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien funge como representante ante el contratista. Y por favor, mucha atención a esto que sigue. El residente de obras o de servicios es el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, y la residencia de obra debe estar ubicada en el sitio de los trabajos. Otro aspecto que, bueno, yo siempre he comentado con mis alumnos a quienes he tenido la oportunidad de capacitar, sobre todo ingenieros, arquitectos, que dentro del servicio público son normalmente las personas que por su formación profesional son designados para llevar a cabo las funciones de residente o de supervisor. Y siempre he señalado, fundándome en lo que establece la normatividad, en este caso el artículo 111, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas, que el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos designará al servidor público que fungirá como residente, y esto es muy importante que por favor lo tomen en cuenta, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Escuchen esto: el grado académico, es decir, un residente de obras, bueno, atendiendo a esto no solamente debiera tener licenciatura, sino debiera tener hasta un grado académico, una especialidad en administración de la construcción, si se puede, hasta maestría o doctorado, ¿verdad? Entonces, el candidato residente debe tener grado académico, experiencia en administración y construcción de obras y realización de servicios,
deberá contar con el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquellos de que se hará cargo, y la designación del residente deberá constar por escrito. Digo, ustedes comprenderán, amigas y amigos, que si se designara en una obra de gran envergadura, como ya ha llegado a suceder, obviamente voy a evitar nombres de instituciones para no perjudicar ni a instituciones ni a personas, pero yo en una ocasión comentaba estos aspectos y alguien por ahí me dijo, pues aquí nuestro residente de obras es una persona que no es ingeniero, no es arquitecto y está terminando la preparatoria. Bueno, pues desde luego ustedes comprenderán que la ejecución de esos trabajos resultó muy tormentosa. Al final de cuentas terminaron viéndole la cara al residente porque no tenía la experiencia necesaria, y cuando la obra fue auditada ya se podrán ustedes imaginar todos los problemas que hubo. Bien, entonces es muy importante que el residente tenga todos estos perfiles. Digo, igual el supervisor de obras, no puede ser posible que se designe como supervisor de obras a alguien que no conoce la materia que va a supervisar. Entonces, evidentemente que el supervisor de obras preferentemente deberá ser un ingeniero civil, o deberá ser un arquitecto, o una persona que tenga una carrera o especialidad vinculada a estas materias y actividades. Bien, la otra figura es el supervisor de obras. El supervisor es el auxilio técnico de la residencia. El supervisor tiene también muchas funciones que están descritas en el artículo 115 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Más adelante hablaré de que tanto el residente como el supervisor, dentro de las herramientas fundamentales, en otra videoconferencia, que hablaré específico de bitácoras de obra, deben de tener como una herramienta fundamental la bitácora. Ya más adelante explicaré todas las funciones que tiene la bitácora. Ahora solo me voy a centrar en las funciones de residencia de obras o de servicios y en la supervisión de obras. Voy a dar 2-3 ejemplos. Entre las principales funciones del residente están supervisar, vigilar y controlar y revisar la ejecución de los trabajos, tomar decisiones técnicas y verificar que haya recursos presupuestarios. Hay más funciones, pero esto les da a ustedes una idea muy clara. También les voy a dar algunos ejemplos de las funciones de la supervisión. Por ejemplo, el supervisor tiene que revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra y el sitio de los trabajos. También va a verificar la debida ejecución de contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obras realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto. Vigilará la adecuada ejecución de los trabajos y transmitirá al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes procedentes o provenientes de la residencia. Ahora bien, frente a estas dos figuras, la ley establece en su artículo 53, segundo párrafo, la Ley de Obras Públicas, y el reglamento de la Ley de Obras Públicas en su artículo 111, tercer párrafo, establecen que la supervisión, si no se lleva a cabo por un servidor público, puede ser contratada a través de la supervisión externa. Y por último tenemos la figura del superintendente de construcción, que es el representante en campo de la empresa contratista o de la empresa que esté brindando los servicios relacionados con la obra pública. Así tenemos que la normatividad señala claramente que los contratistas, previo al inicio de los trabajos, designarán al superintendente de construcción, de quien voy a destacar dos facultades muy importantes. Es el facultado para recibir toda clase de notificaciones que le dé la residencia y la supervisión, y también es el único facultado para expresar toda clase de notificaciones en campo ante la residencia y la supervisión. En segundo lugar, el superintendente de construcción tiene la importantísima tarea de tomar decisiones para el debido cumplimiento del contrato. A grandes rasgos,
Este es el contenido de los dos manuales que aquí tenemos. Consideramos que es una información muy importante, técnicamente y jurídicamente y administrativamente, la que aquí se contiene, y también presupuestalmente. Y por último, quisiera yo terminar dando algunos ejemplos muy breves de lo que sucede cuando no hay una debida coordinación entre la residencia y la supervisión. Digo, a mí me ha tocado ver casos donde, por ejemplo, debido a una nula o deficiente supervisión, los trabajos no se han ejecutado en tiempo y forma, pero sin embargo se han pagado. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Dónde estuvo la residencia y dónde estuvo la supervisión? Por decir algo, donde decía el contrato 100 metros lineales de barda, solamente se hicieron 50. O suponiendo que se hicieron 100 metros lineales de barda, pero adolecen de la calidad y de las especificaciones técnicas que decía el contrato. O bien que anden cambiando conceptos de obra los contratistas sin que nadie se los haya autorizado, ni la residencia, ni la supervisión, ni oficinas centrales. Yo he tenido casos de fincamientos de responsabilidades de residentes y supervisores que a la hora que han sido auditados han salido muy mal parados, unas veces porque, por ejemplo, ni siquiera llenan la bitácora, o hay una nota de entrada y una de salida y no hay nada más, o por andar aprobando estimaciones de trabajos que no están al 100% ejecutados, trabajos con muy mala calidad, o trabajos que aún cuando se cumplen al 100% no están hechos con la calidad técnica que decía el contrato. Por eso es necesario seguir profesionalizando a los residentes y supervisores de los contratos de obra pública. México es un país en desarrollo que necesita todavía mucha infraestructura. Necesitamos más aeropuertos, necesitamos más autopistas, necesitamos más escuelas, más presas, más carreteras, más infraestructura física para que se detone el desarrollo económico de nuestro país y para que las obras públicas redistribuyan la renta. Y en ese contexto, residentes, supervisores y superintendentes de construcción tienen una responsabilidad muy grande para cumplir con los contratos en tiempo, forma, costo y calidad, y para que haya empleo, crecimiento y desarrollo económico en nuestro país. Muchas gracias, amigas y amigos. Por favor, si les gustó el video, no olviden darle like y no se olviden suscribirse a mi canal para más contenidos educativos para servidores públicos y personas que tienen relación con la administración pública. Muchas gracias.